En la historia militar se han probado armas tan raras que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Pistolas que disparaban cohetes, rifles sin casquillos y hasta armas que giraban en las esquinas. Suena increíble, ¿verdad? Bueno, casi todas fracasaron por completo. Hoy te voy a mostrar las más locas. A veces, la historia de las armas no avanza con disparos, sino con ideas. Ideas tan ambiciosas que parecen venir del futuro hasta que la realidad las derrumba. A finales del siglo XX, cuando el mundo vivía bajo la sombra de la Guerra Fría y la carrera armamentista alcanzaba niveles de ciencia ficción, una compañía alemana decidió que era hora de reinventar el fusil. No mejorar el existente, sino crear algo completamente nuevo. Así nació el Heckler & Koch G11, un rifle tan avanzado para su época que parecía un experimento venido del siglo XXI. Alemania Occidental, década de 1970. La OTAN busca un arma ligera, precisa y rápida, capaz de superar a los fusiles soviéticos AK-47 y AK-74. En ese contexto, Heckler & Koch, ya famosa por la serie G3, decide probar algo que nadie más se había atrevido a intentar: eliminar el casquillo metálico de la munición. Hasta ese momento, cada bala necesitaba una cápsula metálica que contenía el proyectil, la pólvora y el fulminante. Después del disparo, el casquillo debía extraerse y expulsarse del arma. Parecía un detalle menor, pero en realidad era una limitación mecánica y térmica. Si lograban eliminar el casquillo, el arma podría disparar más rápido, pesar menos y requerir menos mantenimiento. Una revolución total. El G11 usaba munición sin casquillo, llamada caseless ammo. En lugar de una cápsula metálica, el proyectil estaba incrustado directamente dentro de un bloque sólido de propulsor, un material parecido a la pólvora compactada. Cuando se disparaba, todo el cartucho se consumía dentro de la recámara, sin dejar residuos que expulsar. En teoría, esto significaba que el arma podía disparar con una velocidad de fuego increíble, ya que no había que mover ni eyectar nada. Y vaya si lo hacía. El G11 podía disparar 3 proyectiles en menos de una vigésima de segundo. Literalmente, una ráfaga de 3 balas antes de que el tirador sintiera el retroceso del primer disparo. Pero para lograr esto, los ingenieros de H&K tuvieron que rediseñar todo desde cero. En vez de una recámara fija, el G11 usaba un bloque rotatorio que giraba para cargar la siguiente bala desde arriba y alinearla con el cañón. Era un sistema mecánico muy sofisticado, digno de relojería suiza. Además, la arma estaba pensada para operar en 3 modos: disparo semiautomático, 1 por 1, ráfaga de 3 tiros ultra rápidos y fuego automático continuo, aunque era tan rápido que se volvía casi imposible de controlar. La idea era que la ráfaga de 3 disparos fuera lo más eficiente posible: 3 impactos en el mismo punto antes de que el retroceso moviera el arma. Una ráfaga tan precisa que multiplicaba la probabilidad de dar en el blanco. Sobre el papel, el G11 era un sueño hecho realidad. Era más liviano que un fusil convencional. Su munición ocupaba menos espacio y su sistema sin casquillo prometía simplificar la logística. Los soldados podrían llevar más balas con menos peso, recargar más rápido y disparar con más precisión. Y su aspecto era puro futurismo alemán. Líneas rectas, sin cargadores visibles, con un cañón oculto y una culata robusta. A simple vista parecía más un prototipo de película que un arma real. Pero el futuro no siempre funciona bien en el presente. La munición sin casquillo trajo consigo un problema enorme: el calor. En un arma tradicional, el casquillo metálico se lleva parte de la temperatura cuando es expulsado. En el G11, al desaparecer ese casquillo, el calor quedaba atrapado en la recámara. Después de disparar varias ráfagas, la cámara se calentaba tanto que la pólvora sólida podía autoincendiarse antes de tiempo. Eso hacía imposible mantener un ritmo de fuego prolongado sin riesgo. A eso se sumó la complejidad mecánica. El sistema giratorio y los resortes internos eran precisos, pero muy delicados ante el polvo, la humedad y el barro.
enemigos naturales de cualquier fusil militar. Si funcionaba perfecto en laboratorio, en el campo de batalla se comportaba como una joya que se ensuciaba con facilidad. El segundo gran obstáculo fue el dinero. Desarrollar la munición caseless era carísimo. No se podía fabricar con la maquinaria existente y requería una nueva infraestructura industrial. En los años 80, el mundo cambió. Cayó el muro de Berlín, llegó la reunificación alemana y los presupuestos militares se redujeron drásticamente. Adoptar el G-11 habría significado desechar todo el arsenal anterior y comenzar de cero. Y con el fin de la Guerra Fría, ya no parecía necesario gastar tanto en una revolución que había llegado demasiado tarde. En 1990, el proyecto se canceló oficialmente. El G-11 nunca se produjo en masa, pero su espíritu no se perdió. Sus ideas inspiraron el desarrollo de nuevos materiales, sistemas de disparo controlado y municiones experimentales que aún hoy se estudian. El G-11 fue un sueño adelantado a su tiempo, una demostración de hasta dónde puede llegar la ambición tecnológica, y una lección sobre lo difícil que es convertir una gran idea en una herramienta práctica. Porque al final, incluso el arma más avanzada no sirve si no se puede confiar en ella en el campo de batalla. Y el G-11, con toda su genialidad, terminó siendo eso, un futuro que nunca llegó. Imagina una pistola que no dispara balas, sino pequeños cohetes. No es ciencia ficción. En los años 60 alguien lo intentó de verdad. Su nombre, Gyrojet. Fue una de esas ideas que brillan en el papel por su audacia, pero que en la práctica resultaron tan problemáticas como fascinantes. Hoy te cuento la historia del arma que quiso convertir cada disparo en un pequeño cohete y por qué la idea, por muy loca que fuera, no cuajó. Los años 50 y 60 fueron una época de experimentos desenfrenados en armamento y tecnología. Entre misiles, cohetes y nuevas formas de proyectiles, surgió una propuesta inusual. ¿Y si la propia bala fuera un cohete, con motor y empuje propio? La empresa desarrolladora apostó por un proyectil que no dependiera del gas liberado en la recámara, sino de un pequeño motorito que le diera impulso tras salir del cañón. El concepto prometía ventajas claras sobre el papel: menos retroceso, mayor alcance potencial y un comportamiento balístico distinto. En vez de pólvora comprimida dentro de un casquillo, las municiones Gyrojet eran pequeñas unidades autopropulsadas, mini cohetes con una cabeza balística y una tobera. Tras abandonar el cañón, el cohete comenzaba a acelerar por su propio impulso. Además, el proyectil estaba diseñado para estabilizarse girando, de ahí el prefijo gyro, lo que en teoría debía mejorar la precisión a largas distancias. El arma misma podía ser bastante compacta. Al no depender de un fuerte retroceso, los mecanismos podían ser más simples y suaves. En publicidad y demostraciones tempranas, los inventores mostraban proyectiles que ganaban velocidad tras salir del arma, planteando un cambio radical en la balística personal. Las ventajas teóricas parecían atractivas. Menor retroceso porque el empuje principal ocurre fuera del hombro del tirador. Menor desgaste del cañón, puesto que la combustión ocurría progresivamente y no como una explosión concentrada. Posible aumento del alcance y energía a distancia, dado que el proyectil aceleraba tras el disparo. Estas ideas sedujeron a algunos inversionistas y a un público curioso. Una bala que aceleraba tras ser disparada sonaba a un avance revolucionario en maniobrabilidad y control. Pero la teoría y la práctica no tardaron en chocar. El principal escollo fue la velocidad inicial. Justo al salir del cañón, los proyectiles Gyrojet tenían una velocidad relativamente baja comparada con munición convencional. Eso significaba que a distancias cortas, la bala cohete era mucho menos letal e imprecisa. En combate o defensa personal, la efectividad a corta distancia es crucial. Una bala que tarda en acelerar puede fallar cuando más importa. Además, la precisión era un problema. Aunque el giro buscaba estabilizar el proyectil, pequeñas variaciones en la fabricación y en la ignición del combustible provocaban dispersión. A gran distancia la situación mejoraba algo, pero la utilidad práctica en escenarios reales quedaba comprometida. También estaba el coste y la complejidad de la munición. Fabricar pequeños motores cohete fiables y económicos no era trivial, y la producción en masa resultaba cara frente a la balística tradicional. Por si fuera poco, el desempeño dependía en exceso de condiciones ambientales y calidad de fabricación, algo que en el campo de batalla no se puede garantizar.
Durante las demostraciones públicas y algunas pruebas limitadas, el Gyrojet llamó la atención por su originalidad. Sin embargo, los informes técnicos y las evaluaciones prácticas fueron claros. A corta distancia, era inferior a pistolas convencionales. Su principal ventaja teórica, mejor rendimiento a distancia, no compensaba sus deficiencias y su mayor costo. Los departamentos de compra militar y las fuerzas policiales, que valoran la simplicidad, la fiabilidad y el bajo costo, no vieron suficiente motivo para cambiar su logística por una munición tan especializada. El resultado fue que el Gyrojet nunca logró una adopción significativa. Aún así, el Gyrojet dejó huella como ejemplo de pensamiento radical, una idea que cuestionó supuestos básicos de la balística personal. Apareció en revistas, ferias tecnológicas y colecciones privadas. Hoy en día es una pieza de museo, un recordatorio de cómo la creatividad puede empujar los límites, aunque no siempre con éxito práctico. Además, la experiencia sirvió para recordar una lección clave. En armas pequeñas, la simplicidad y la fiabilidad suelen pesar más que la novedad técnica. Innovar está bien, pero el entorno operativo dicta qué ideas realmente prosperan. El Gyrojet es, en definitiva, una historia de audacia y de límite entre la invención y la practicidad. No se convirtió en el futuro de las armas personales, pero sí en una anécdota inolvidable de la era del diseño experimental. Nos recuerda que no todas las buenas ideas cambian el mundo. Algunas acaban en museos, contándonos lo que pudo ser. David Dardick, un inventor independiente con mentalidad creativa, presentó una idea radical: combinar lo mejor de una pistola y un revólver. Una especie de arma universal, capaz de disparar con rapidez, intercambiar calibres fácilmente y usar un sistema de alimentación completamente nuevo. Su promesa era simple: un diseño que superaría a las pistolas semiautomáticas y a los revólveres tradicionales, uniendo lo mejor de ambos mundos. En lugar de usar el clásico cartucho cilíndrico de latón, Dardick desarrolló una munición llamada Tround, diminutivo de Triangular Round. Estos Trounds eran cartuchos con un cuerpo de forma triangular hecho de plástico o aluminio, que contenía el proyectil y la carga propulsora dentro. La forma no era un simple capricho. Servía para encajar en un cilindro de recámara abierto, lo que permitía un sistema de carga más rápido y un diseño interno más compacto. La pistola Dardick no tenía una recámara cerrada como las armas convencionales. En su lugar, el tambor giraba dejando una abertura lateral por donde entraban los Trounds desde el cargador. Al girar, la cámara se cerraba alineándose con el cañón, disparaba y luego volvía a abrirse para dejar entrar el siguiente cartucho. Un sistema a medio camino entre un revólver y una pistola semiautomática. Y en teoría, genial. Sobre el papel, el Dardick parecía tener ventajas claras. Primero, podía usar cargadores, como una pistola automática, pero mantenía la fiabilidad mecánica de un revólver, sin riesgo de encasquillamientos por la extracción de casquillos. Segundo, el diseño abierto facilitaba la ventilación y el mantenimiento. Y tercero, gracias a los Trounds, se podía cambiar el tipo de munición o calibre intercambiando componentes con rapidez. Incluso Dardick soñaba con adaptadores que permitieran usar cartuchos convencionales dentro de Trounds vacíos, creando un sistema universal. Era un concepto modular antes de que la palabra modular se volviera popular. Pero como suele ocurrir, la genialidad técnica chocó con la realidad práctica. El sistema de recámara abierta funcionaba bien en condiciones ideales, pero en entornos reales era vulnerable al polvo, la suciedad y la humedad. Bastaba una partícula o una deformación en el Tround para provocar fallos de disparo o pérdida de estanqueidad en la cámara. Además, la forma triangular de los cartuchos complicaba su fabricación y encarecía los costos. La munición debía producirse con precisión milimétrica y los materiales plásticos de la época no ofrecían la resistencia térmica ni la consistencia que requería un uso militar o intensivo. En cuanto a ergonomía, la pistola era pesada, voluminosa y con una estética poco atractiva. Su silueta parecía más una herramienta industrial que un arma de defensa. Y en un mercado acostumbrado a la elegancia de Colt, Smith & Wesson o Browning, el Dardick parecía una rareza. David Dardick lanzó varios modelos, como la Dardick 1100 y la 1500, con capacidad de 11 y 15 disparos respectivamente. Incluso ofreció kits para convertir el arma en una carabina ligera cambiando el cañón y el armazón. Pero ni la innovación ni la versatilidad fueron suficientes. Las Fuerzas Armadas no mostraron interés. Los tiradores civiles desconfiaron de una tecnología tan extraña. Y lo peor, la munición era difícil de conseguir.
En menos de 5 años, la compañía Dardic Corporation se declaró en bancarrota. Se produjeron muy pocas unidades, y el proyecto pasó rápidamente del entusiasmo a la curiosidad histórica. Aunque el Dardic fracasó comercialmente, su audacia inspiró a generaciones de diseñadores a pensar diferente. La idea de modularidad, de usar formas de cartucho no convencionales y de repensar la recámara abierta, reapareció en proyectos posteriores, especialmente en armas experimentales de baja producción. Hoy, las pistolas Dardic y sus cartuchos Traun son piezas de museo y coleccionismo, símbolos de una época en la que la imaginación valía más que el marketing y en donde un inventor podía soñar con cambiar el mundo desde un pequeño taller. Para entender la Puckle Gun, hay que viajar mentalmente a una época de fragor naval y diplomacia fragmentada. Los buques mercantes se defendían de piratas y privados, las armadas buscaban mayor potencia de fuego en menos espacio, y la ingeniería comenzaba a experimentar con mecanismos más complejos. James Puckle no era un armero profesional, sino un hombre instruido que presentó una patente destinada a mejorar la defensa de las embarcaciones y puntos fijos. Su idea no era solo un capricho mecánico, respondía a una necesidad práctica que muchos en su tiempo percibían: cómo aumentar el número de disparos disponibles sin depender de la lenta recarga de mosquetes y pistolas Flintlock. La Puckle Gun no era una ametralladora en el sentido moderno. Era un cañón portátil montado sobre una base o trípode o un montaje fijado al costado de un barco, con un solo tubo de fuego y un mecanismo diseñado para permitir disparos consecutivos sin tener que recargar cada vez de la manera tradicional. En términos accesibles, imagina una pieza de artillería pequeña con un sistema giratorio o intercambiable de recámaras que permitía preparar múltiples cargas por adelantado y alinearlas con el cañón. Cada carga se encendía con el sistema de pistón y pedernal de la época, lo que hoy llamaríamos ignición Flintlock. La idea era reducir el tiempo entre disparos y ofrecer una mayor cadencia de fuego en situaciones de defensa inmediata. Importante aclarar, no voy a entrar en instrucciones de fabricación ni en detalles que sirvan para reproducir el mecanismo. Aquí hablamos de la historia y del impacto, no de cómo construirlo. Puckle no solo registró un invento, lo promovió con entusiasmo. En su patente y en folletos, describió la Puckle Gun como una solución ideal para defender puertos, embarcaciones y puestos avanzados. Incluso presentó su invento ante inversores y miembros de la nobleza, buscando financiación para producir el arma en serie. También hay un detalle cultural que quedó inmortalizado. En su propuesta, Puckle sugirió usar proyectiles redondos contra europeos y balas cuadradas contra los turcos, un rasgo repugnante según criterios modernos para desalentar a los enemigos considerados infieles. Esa idea refleja prejuicios de su tiempo y fue objeto de burlas y críticas tanto entonces como en la historiografía posterior. A pesar de la pompa del invento, la Puckle Gun no logró convertirse en una herramienta militar fiable por varias razones complementarias. Primero, la tecnología disponible. Los materiales, las técnicas de mecanizado y la calidad de fabricación del siglo XVIII no estaban listas para producir mecanismos giratorios o de precisión que funcionaran de forma constante en condiciones adversas. Partes que requerían tolerancias finas se comportaban mal con salitre, humedad y la suciedad del mar. Segundo, la fiabilidad de la ignición. Los sistemas basados en pedernal eran inherentemente delicados y sensibles a la lluvia y al viento. Aplicar tal sistema a un mecanismo de disparos repetidos introduce desafíos que la tecnología de la época no resolvía con facilidad. Tercero, costo y logística. Fabricar unidades complejas y mantenerlas en servicio era caro. Para los decisores militares y navales, una idea que añadía complejidad pero no garantizaba superioridad clara no merecía la inversión masiva. Y por supuesto, la resistencia cultural y errónea expectativa. Muchos oficiales y artilleros desconfiaban de innovaciones que alteraran procedimientos de tiro ya conocidos y entrenados. En tiempos de guerra, lo fiable y probado suele preferirse a lo novedoso y experimental. Hubo demostraciones, algunos interesados y compradores potenciales, pero nunca un despliegue masivo. La máquina circuló en informes, fue motivo de curiosidad y fue caricaturizada. Con el tiempo, la Puckle Gun pasó a ser más anécdota que herramienta. Un intento valiente pero prematuro de resolver un problema real con medios técnicos que todavía no estaban maduros. ¿Esto significa que la Puckle Gun fue un mero fracaso sin consecuencia? Para nada.
En la historia tecnológica, los fracasos tempranos muchas veces son semillas. La Puckle Gun mostró que había un interés real por aumentar la cadencia de fuego y pensar fuera de los esquemas tradicionales. Sus ideas alimentaron un debate y, con el paso del tiempo, las lecciones aprendidas sobre tolerancias, materiales y diseño ayudarían a futuros inventores. La evolución hacia las verdaderas armas repetidoras y automáticas tardaría más de un siglo, pero nadie puede negar que inventos como el de Puckle forman parte de esa genealogía. Además, la Puckle Gun quedó como curiosidad en museos y colecciones, un símbolo del ingenio, y a veces del absurdo, humano. La Puckle Gun es una historia que nos recuerda algo esencial. La innovación requiere no solo una buena idea, sino también el momento, la tecnología y la voluntad económica para que esa idea se convierta en práctica. Fue ambiciosa, extraña y polémica. No triunfó en su tiempo, pero dejó huella como uno de los primeros intentos de romper la limitación más básica de las armas de fuego: el tiempo entre disparos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.